Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Bravo y estoy aquí como director de internacionalización del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Conmigo está Alfredo Gardel, que es el coordinador de proyectos Erasmus Plus de la Universidad de Alcalá. Y bueno, lo primero agradeceros que hayáis venido. Lo que buscamos, el objetivo de esta sesión fundamentalmente es dar a conocer a toda la universidad el programa Erasmus Plus, que es un programa que se inició en el año 2014, pero que desafortunadamente pues, la vertiente de proyectos no es ampliamente conocida por la universidad o por la comunidad universitaria. Como veréis en la presentación que vamos a hacer, la Universidad de Alcalá sí tiene bastante experiencia en diferentes convocatorias, diferentes proyectos a lo largo de estos últimos 6 años y entendíamos que era una oportunidad interesante dar a conocer las opciones que hay de financiación, de realización de proyectos, posibilidades, consorcios europeos, internacionales, porque no solo nos ceñimos al ámbito europeo, sino que, como vais a ver, hay convocatorias en la que se busca salir de los límites de la Unión Europea, pues que conocierais qué posibilidades hay, qué posibles líneas se podrían solicitar y sobre todo pues tema de financiación que hay, convocatorias, cuántas hay por año, cómo se hace la solicitud, qué requisitos hay, etcétera. Entendemos que es una ocasión muy buena, ¿vale?, para este tipo de colaboraciones europeas, fundamentalmente, porque sinceramente los ratios de éxito son mucho más grandes que cualquier convocatoria del Plan Nacional de Investigación o que el Plan Europeo de Investigación. Por supuesto, esto no es investigación pura, pero también entendemos que para la comunidad universitaria o para el profesorado, en este caso, los que estamos aquí, es interesante apostar por este otro tipo de posibilidades porque abren las puertas a mejorar nuestra docencia, por un lado, a conocer otros socios europeos y a internacionalizar y abrir un poco las puertas de nuestros despachos, de nuestras facultades, de nuestras aulas. Es por ello que entendíamos que era súper necesario esta sesión que vamos a dar en el día de hoy. La forma que hemos pensado un poco de impartir la sesión es, os vamos a hacer una presentación con qué es el programa, qué se busca, qué convocatorias hay, algunos ejemplos de proyectos que se han gestionado o que ha habido participación de la Universidad de Alcalá, algunos como coordinadores, otros como socios, y luego, si os parece, pues abrimos un turno de preguntas, dudas, aclaraciones y bueno, también nos gustaría conocer un poco cuál es vuestra opinión. Así que, si os parece, sin más dilación, vamos a empezar. Va a comenzar Alfredo con la parte primera y luego haré yo la segunda parte. Bien, muchas gracias, Ignacio. Vamos a seguir este índice de la jornada. Vamos a presentar brevemente lo que es el programa Erasmus Plus, cómo se conoce, qué trayectoria estamos haciendo en la universidad. También explicar un poco las prioridades de estos proyectos que nos gusta llamarles de innovación e internacionales, para darle una relevancia dentro de lo que es la universidad. Posteriormente veremos ejemplos de proyectos que se pueden solicitar y qué convocatorias incluso hay abiertas actualmente en un mes y medio que finalizan y que os vamos a dar incluso ideas, posibilidades de participar en las mismas. Como ha dicho Ignacio, desde el 2014 se abrió en el programa Erasmus Plus una vía no solo de movilidad. El programa Erasmus Plus lleva 30 años funcionando, desde 1987. Se conoce mucho por las movilidades de estudiantes, de profesorado inclusive, pero desde el 2014 hay como unas acciones e iniciativas con una financiación bastante cuantiosa para realizar innovaciones. Entonces, antiguamente eran proyectos llamados Tempus y Alpha. Ahora mismo se denominan las Key Action, las acción clave, que tendríamos las K1 y las K2 y algunos otros proyectos que vamos a ir desgranando en la presentación. La Universidad de Alcalá, fruto más bien de la fuerza y empuje de individuos separados, no de una estrategia de la universidad como tal, ha venido realizando proyectos de internacionalización bastante importantes e interesantes. Temáticas de los proyectos pueden ser mejora de calidad docente, prácticas internacionales, emprendimiento,
calidad en formación de doctorado, etcétera, etcétera. Los consorcios pueden ser bien de universidades y empresas, universidades y otro tipo de asociaciones, e incluso ayuntamientos, ONGs, etcétera. Por lo tanto, está abierto el abanico a realizar iniciativas más complejas y más abiertas, e incluso se promueve que haya iniciativas, ideas innovadoras en todos los proyectos. Hay algo a destacar aquí, es que en los consorcios de los proyectos internacionales que vamos a hablar, las universidades en general tienen un papel destacado. En los proyectos de investigación, habitualmente, las universidades son unas entidades, pues tienes CSIC, tienes instituciones de investigación, etcétera, etcétera, pero las universidades en los proyectos de internacionalización, y además hay convocatorias específicas en temas de lo que llamaremos entidades superiores de educación a nivel europeo y a nivel internacional, las universidades tenemos un papel fundamental, y además es que tenemos que estar en este tipo de consorcios. Por lo tanto, somos buscados. Habitualmente lo que nos ocurre es que llegan a la universidad ciertas convocatorias y queremos diseminar dentro de lo que es el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales este tipo de iniciativas para que todo el mundo sea consciente de la importancia de que existen y de digamos, las ventajas que conlleva participar en las mismas. Convocatorias Erasmus Plus se dividen en diferentes acciones clave. Esto sería una explicación muy introductoria a lo que es estos tipos de proyectos. Las acciones clave 1 son las de movilidad de personas con motivos de aprendizaje, bien estudiantes, bien profesorado o bien personal de administración y servicios. Pasando de esos proyectos que tienen en cuenta una dimensión internacional y que intentan llevar a esa internacionalización a los individuos, tendríamos las acciones clave 2, que son muy enfocadas a la innovación. Esas acciones clave o K2, hay diferentes proyectos, luego iremos viendo diferentes iniciativas, pero se basan en buscar una cooperación internacional, puede ser europea o europea e internacional, con fondos europeos, y además vamos a tener un nivel de institución, no es algo individual, es algo, tenemos que ir buscando también la estrategia de qué queremos hacer en la universidad, qué queremos fomentar en grados, en facultades, en servicios, en calidades, todo relacionado no solo con docencia, sino todo lo que conlleva la institución. Y un paso más allá estaría la acción clave 3, que estaría hablando de discusiones, redes internacionales que promueven cambios en las políticas, cambios en los sistemas. Además de todos estos proyectos de acciones clave K1, 2 y 3, tenemos otros proyectos diferentes y cada uno tiene sus propias singularidades, sus formas de seguimiento, y tendríamos las Jean Monnet, que son unas oportunidades excelentes para tener redes de docencia que también pueden tener algo de investigación y debate en todos los temas europeos. Convocatorios relacionados con deporte, asociaciones, juventud, etcétera, etcétera. Hay una multitud de ofertas que podemos pensar en ellas y que podríamos estar apoyando desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales con el nuevo equipo que se está formando y que intentaremos dar el soporte adecuado. Las convocatorias pueden ser a nivel europeo, gestionadas por lo que es el EACEA, o a nivel nacional, el SEPIE. El SEPIE es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Vamos a pasar estas transparencias posteriormente a la jornada y todos estos enlaces estarán disponibles, por lo tanto, digamos que se puede acceder posteriormente. Como vemos en esta transparencia, las acciones tendríamos las K1, que es una movilidad individual de estudiantes y personal. Son las K103, es las que típicamente ahora mismo se están llevando a cabo con universidades con un cierto tipo de colaboración, donde hay convenios, donde hay movilidad de estudiantes, etcétera. La K107 no sería solo a nivel europeo, sino a nivel internacional. Y las acciones estratégicas serían todas las K203, que serían las cooperaciones entre universidades europeas. Son asociaciones en las cuales nosotros llegaríamos a un acuerdo con universidades en las cuales pues queremos desarrollar algún tipo de cooperación, mejora a nivel europeo o internacional. Estas acciones están llevadas a cabo o gestionadas desde el Servicio Español.
digamos que la comunicación es más fluida, se puede incluso presentar la convocatoria en español, etc. Por contra, hay otras acciones que superan digamos, son más a nivel europeo y las gestionan actualmente desde el portal europeo, EACEA, que sería la agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural. Estarían incluidas en esta agencia pues, las alianzas de universidades europeas, que cierra pronto y veremos si la Universidad de Alcalá puede estar en una alianza europea. También tendríamos las Knowledge Alliances, Sector Skills Alliances y Capacity Building, que luego posteriormente las desgranaremos. Es importante saber que las temáticas vienen fijadas, hay unas prioridades horizontales que Europa intenta cubrir y en las cuales los proyectos europeos deberían enfocarse. Inversión sostenible, prácticas innovadoras, habilidades y competencias, desarrollo profesional, reconocimiento de competencias. Y, por ejemplo, en esta convocatoria, en el 2020, han dado importancia a estas dos prioridades horizontales últimas, la inclusión social y el patrimonio cultural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, serían ejes horizontales. Cada convocatoria y cada sector tiene sus prioridades específicas. Por ejemplo, hemos puesto aquí una serie de prioridades o iniciativas. Podemos hacer proyectos o gestionar proyectos, propuestas donde tengamos actividades que refuercen esa cooperación y creación de redes a nivel europeo o internacional. Iniciativas para la ciudadanía activa y emprendimiento. Veremos que posteriormente en la Universidad de Alcalá hemos tenido varios proyectos relacionados con el emprendimiento. Prácticas innovadoras, validación de competencias, todo lo que se está hablando de competencias digitales, de cómo se llevan esas competencias a nivel europeo, cómo podemos trasladar las competencias que nosotros damos en nuestros grados y los trasladamos a los grados o cuando se mueven nuestros estudiantes fuera de España. Cooperación entre autoridades regionales, actividades transaccionales de aprendizaje, enseñanza. Podemos fomentar la realización de cursos online, de cursos de learning, de propuestas de MOOCs. Apoyo a los estudiantes con necesidades especiales, que sería algo relacionado con el tema inclusivo. Y formación de docentes en cualquier tipo de equidad, diversidad, igualdad de género, etcétera, etcétera. Todas esas iniciativas que vayan a suplir o ayudar a mejorarnos en cuanto a instituciones, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Nuestras prácticas, trasladarlas fuera, etcétera, etcétera. Convocatorias de K2 específicas para la educación superior, pues serían la internacionalización, como un eje en el cual nosotros busquemos nuestra perspectiva o proyección a nivel internacional, como universidad, como entidad. Hacer frente a carencias e inadecuación de las cualificaciones. A veces estamos realizando unas cualificaciones que el mercado laboral no demanda, por lo tanto, muchas iniciativas versan por censar o revisar qué se requiere desde el mercado laboral y nosotros intentar adecuar nuestros métodos docentes a ese tipo de cualificaciones necesarias. Buscar la excelencia tanto en la enseñanza, desarrollo de habilidades y, digamos, pues también hablar también de la gobernanza de los sistemas dentro de las instituciones de educación superior. Las fases de un proyecto europeo serían las siguientes. La Comisión Europea fija un presupuesto. Ese presupuesto lo traslada a la convocatoria de la Agencia Nacional. Se realiza una propuesta y el beneficiario tiene que en paralelo ya ir gestionando o pensando en qué propuesta va a realizar. Presenta una solicitud, esa solicitud en caso de ser aprobada ya tendría que tener una ejecución, una gestión, un seguimiento. La agencia realiza un informe intermedio. Estamos hablando de proyectos de 2-3 años típicamente, entonces si es un proyecto a 2 años, al año te piden un informe intermedio. El informe intermedio normalmente va asociado también con unos pagos. Los pagos no se hacen el 100% al inicio, ese pago se hace, entra en la universidad o en el coordinador en el primer mes
de ejecución del proyecto. Posteriormente a ese mes pues vas realizando pagos. Puede ser necesario incluso adelantar parte de ese dinero pensando en que existirá luego un pago final. Y el informe intermedio, si todo es correcto, se va adelantando hasta el 80% típicamente del presupuesto. Cuando llega el informe final, ya si la evaluación es adecuada, si todos los socios han cumplido y el proyecto es correcto, se realiza el último pago y posteriormente pues puede haber auditorías y demás. Es muy similar a los proyectos europeos de investigación, similar. ¿Qué partes tendríamos que gestar o realizar de una propuesta? Básicamente esas 4. Hay una relevancia en el proyecto, que además tiene una calificación de unos 30 puntos sobre 100. Tenemos que ver también el diseño y la ejecución de ese proyecto, si te evalúan la calidad del mismo, 20 puntos sobre 100. El equipo del proyecto, con quién los forma, es decir, para esas iniciativas, ese proyecto, lo que se ha pensado realizar, los socios son adecuados, tienen experiencia, cubren las necesidades, tienen el personal adecuado. Sería un 20%. Y luego el impacto y la difusión. El impacto y la difusión es muy importante en este tipo de proyectos porque lo que se pretende justamente es realizar unas tareas de innovación, realizar un proyecto, una iniciativa que tenga una repercusión no solamente en la institución, sino que salte de la institución y llegue a más instituciones, a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenéis una pequeña lista de todos los formularios, de todos los datos a completar en un formulario. Por un lado, se hablaría de un contexto, quiénes son las organizaciones participantes. Desde el Servicio Internacional es típicamente, aquí se os apoya, en cualquier iniciativa o propuesta que hagáis, se os proporcionan los datos institucionales, la trayectoria de proyectos que se han venido haciendo en la universidad, los puntos fuertes, digamos, con qué contamos en el servicio dentro de la universidad. Posteriormente hay que describir el proyecto. Hay una fase de preparación en la cual lo que se estaría planteando es, para llegar a unos objetivos necesitamos revisar lo que existe, es como un estado del arte, una evaluación previa, dentro de lo que sería también lo que es la propuesta de proyecto. ¿Cómo se va a gestionar? Es importante, estamos hablando de proyectos que, si estamos hablando que somos los coordinadores, estamos típicamente a 8, 10, 12 instituciones, en las cuales estamos hablando de 1 millón de euros. Nada, o sea, la gestión es importante, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a cumplir los requisitos de las agencias de evaluación para que nosotros tengamos un proyecto ejecutado correctamente. Una parte fundamental en estos proyectos como universidad son los resultados intelectuales. Me voy a parar ahí un momentín, y es, ¿qué es el resultado intelectual? Es un producto innovador en el cual nosotros como entidad, como participantes e institución, pues tenemos una experiencia previa y vamos a aportar algo novedoso. Vamos a realizar o vamos a poner algo adicional en el sistema. Puede ser calidad, puede ser cursos online, pueden ser temáticas de emprendimiento, temáticas de patrimonio cultural, de cómo se llevan a cabo las prácticas en la universidad, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a mejorar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que estamos aportando? Y esos resultados intelectuales serían los productos que nosotros tendríamos que desarrollar, porque aquí hay un cierto desarrollo. Dentro de la universidad tendríamos que disponer de un cierto equipo, 2 o 3 personas, realizando este tipo de trabajos. ¿Qué es un evento multiplicador? Y un evento multiplicador en este contexto de proyectos significa realizar unas jornadas, realizar congresos, realizar conferencias, diseminar en redes sociales, y de tal manera que con el evento multiplicador lleguemos no tan solo a nuestra universidad, sino a otras universidades, al público objetivo, a la sociedad, a las empresas, a alguien más. Posteriormente tendremos que basar nuestro proyecto en ciertas actividades de aprendizaje, enseñanza, formación. Puede haberlas, puede no haberlas. Hay un calendario de ejecución, puede haber unos costes especiales, actividades posteriores, e incluso también se podría hablar de la sostenibilidad. Si, por ejemplo, hacemos una plataforma, un repositorio web, terminados los 3 años,
¿cómo vamos a tener la sostenibilidad de ese proyecto, de esa página web? ¿Quién lo va a soportar? ¿Hay detrás alguien que lleve a cabo posteriormente ese trabajo? Y bueno, pues una vez que tengamos todos esos formularios, pues digamos, se hace una lista de comprobación y tendríamos todo completado a falta de enviarlo. Importante es el presupuesto. Realmente en el presupuesto hay un presupuesto, típicamente los proyectos dedicados a gestión. Por ser coordinador o socio participante, mensualmente te dan o 250 euros o 500 euros, multiplicado por 3 años, pues estaríamos en esas cifras de 6.000, 12.000 euros. Luego hay unas reuniones transnacionales, quiere decir que si estamos en proyectos con una dimensión internacional, tenemos que pensar que no tenemos problemas en viajar y vamos a hacer típicamente un viaje cada 6 meses, 6 meses, un año, y en esas reuniones transnacionales vamos a abordar seguramente el seguimiento del proyecto y hablar de pues, hasta dónde hemos llegado, con los socios, etcétera, etcétera. Los productos intelectuales tienen asimismo una carga de trabajo y hay que dimensionarlo adecuadamente, tanto por días de trabajo, por calificación de ese trabajo, como también por los socios y las tareas en las cuales digamos, estás incurriendo en el proyecto. Es importante saber que desde el vicerrectorado vais a preguntarnos y nosotros vamos a aconsejaros, pero los que tienen la última palabra para decir si es mucho o poco trabajo y el trabajo que va a involucrar ese tipo de proyecto, pues lo tenéis como profesores o personal, vosotros la última palabra. Los eventos multiplicadores son también financiados. Estamos hablando de que, por ejemplo, podemos traer aquí a 30 personas de Europa y también podemos traer a investigadores o profesores de España. Todo eso lleva unas tablas en base a distancias, en base a costes, días, etcétera, y estaría puesto en el presupuesto. Viajes, apoyo individual, apoyo lingüístico, bueno, y diferentes apoyos como costes excepcionales y necesidades especiales. Voy a dar el paso a Ignacio, que os va a ir comentando otros aspectos y proyectos. ¿De acuerdo? Te dejo, si quieres, aquí. Vale. Bueno, pues una vez visto un poco las características generales, si hay un denominador común en todo lo que ha explicado Alfredo, es el tema de la innovación. Se supone que toda propuesta siempre tiene que llevar una parte innovativa, aunque es verdad que es un término un poco subjetivo, pero de alguna manera hay que argumentar esa innovación que se introduce dentro de la propuesta. Porque si se va a hacer algo que ya está hecho, ¿cuál es el valor añadido? ¿Cuál es el beneficio más allá económico de realizar dicho proyecto? Entonces, la parte de innovación es bastante importante. Como ha dicho Alfredo, la estructura normalmente se basa en estas propuestas, en lo que se llaman productos intelectuales, que si estáis familiarizados a lo mejor con el programa de Horizonte 2020, otros hablan de paquetes de trabajo, viene a ser algo parecido, en donde lo que hay que dejar claro es cuál es la innovación o la mejora que va a introducir ese producto intelectual en la docencia, cómo vas a expandir esas contribuciones, cómo va a integrarse esos beneficios del producto intelectual en vuestra sociedad, en tu lugar de trabajo, etc. Entonces, lo que queríamos un poco transmitiros es que estas convocatorias del programa Erasmus Plus son un buen instrumento no solamente para cooperar con otros compañeros de la Universidad de Alcalá, sino con otros agentes de fuera de la Universidad de Alcalá a nivel municipal, local, regional, nacional, europeo e internacional, lo cual pues siempre es un aspecto, y hablo desde primera persona, bastante interesante y enriquecedor, porque al final conoces otras formas de trabajar y a otros grupos de trabajo. Otra cosa importante que no ha comentado Alfredo es que no estamos pensando en una disciplina, es decir, esto no estoy pensando en la Facultad de Educación o en la parte politécnica porque hay una plataforma, no, esto es multidisciplinar o abierto a cualquier disciplina. Mi experiencia personal participando, he participado en unos 10 proyectos de estas diferentes convocatorias, ha sido trabajar tanto con gente que... vale, perfecto. Con gente de un área, de 2 áreas o incluso de 3 áreas diferentes de la Universidad de Alcalá, con lo cual es una forma también bastante interesante de integrar diferentes grupos de trabajo de la propia organización.
Además de la convocatoria que ha comentado Alfredo, las que llamábamos acciones claves 2, las acciones estratégicas, existe otra convocatoria realmente interesante que se denomina Jean Monnet, en donde lo que se pretende, como decía él, es fomentar incluso docencia o cómo integrar en la docencia cierta investigación a través de esta especie de cátedras financiadas por la Comisión Europea. Se aplica también al área de deportes, ¿vale? Es un área prioritaria para esta convocatoria de Jean Monnet y bueno, pues es otro instrumento interesante para poder financiar ciertas iniciativas. Hablemos un poco en primera persona de experiencias en la Universidad de Alcalá. Ahí tenéis un poco las cifras desde el 2014 hasta justo el año pasado, último año de convocatoria, de cómo ha sido la evolución de las diferentes propuestas aceptadas. En la gráfica que tenéis en la transparencia tenéis las que cada año se han aceptado, es decir, como decía Alfredo, estamos hablando de proyectos de 2, 3 años, de tiempo típico, y ahí tenéis un poco la evolución. En 2014 empezamos con una convocatoria, en 2015 ya subimos a 2, en 2016 se aceptaron 4, veis en color más oscuro las que incluso se ha coordinado desde la Universidad de Alcalá, pues en el 2016 se echaron 2 solicitudes como coordinadores, se fueron aceptadas 2 solicitudes como coordinadores, estos son solo cifras de éxito, hasta el año 2019, que son las últimas cifras que tenemos, porque la convocatoria del 2020, como decía también Alfredo, no está cerrada. Ha cerrado una llamada, pero quedan otras 2 llamadas abiertas. ¿Nombres de los proyectos? Bueno, pues ahí tenéis los diferentes acrónimos de los diferentes proyectos. En negrita tenéis los que han sido coordinados por la Universidad de Alcalá. E intentaré contaros algunos de ellos para que veáis un poco las diferentes líneas en las que se han trabajado, que no son las únicas, pero sobre todo para que veáis un poco las diferentes posibilidades en las que nos estamos moviendo en estas convocatorias. Vamos a empezar a clasificar las propuestas del programa Erasmus+ en las 3 grandes modalidades que hay. La primera de ellas que quiero destacar es la que se denomina como Strategic Partnership. Esta es una convocatoria cuyos ingredientes os ha contado Alfredo anteriormente y donde más experiencia tiene la Universidad de Alcalá participando como socio y como coordinador. Esta convocatoria es anual, todas las convocatorias que hoy decimos son anuales. Sí que es verdad que este 2020 es el fin de una era o de un programa. El 2021 será el nuevo programa, un programa plurianual, en donde los nombres a lo mejor cambian un poquito, pero donde la información que llega a través de la Comisión Europea es que todo se va a mantener de forma muy parecida. Por tanto, lo que os estoy contando ahora se va a extender en el futuro, aunque posiblemente pues no se llame Strategic Partnership, sino que tenga otro nombre. Esta convocatoria está pensada solamente para países pertenecientes a la Unión Europea. Proyectos a 2 o 3 años, mejor dicho, entre 2 y 3 años, porque puede haber proyectos, por ejemplo, de 28 meses, 30 meses, esto ya se dice un poco, mínimo 24 meses, máximo 36 meses. Presupuesto que oscila entre 300.000 y 450.000 euros para todo el consorcio, ¿de acuerdo? Y donde el máximo de partners recomendado es 10, y digo recomendado porque hay una categoría de presupuesto donde satura 10, si hay más ese presupuesto hay que repartirlo, le toca menos a cada socio, por tanto máximo 10, típico pues unos 7, 8 socios es las cifras habituales. Esta convocatoria, aunque la fuente de financiación es europea, se gestiona a través de la SEPIE en España, por lo tanto hay que aplicar en la agencia Erasmus Nacional, que es la SEPIE, mediante un formulario que viene determinado. Como decía Alfredo, puede ser en español o en inglés. Mi sugerencia es hacerlo en inglés, porque si luego se lo tienes que dar a los socios lo vas a tener que traducir, porque si no el socio no va a querer participar si se lo das en español. Recordamos que son socios europeos, por tanto no tienen por qué saber español, por lo que mi sugerencia es hacerlo en inglés. Y donde hemos tenido siempre unas buenas tasas de éxito. Es importante decir que quizás aquí, ahora si pienso un poco que estáis vosotros ahí, puede haber 2 tipos de pensamientos. Un pensamiento es, jo, esto me gusta, podría estar interesado, tengo una idea y me gustaría tirar de ella como coordinador, como gente que tira de ello, pero solo tengo una universidad socia en Italia y me gustaría extender a otras 3 universidades adicionales. Bueno,
El vicerrectorado en este aspecto tiene experiencia, pertenece a diferentes redes universitarias, por lo tanto a ellos podríamos dar soporte a buscar socios que en el perfil que vosotros nos digáis. Pues busco un socio con especialidad en económicas y que tenga una facultad de no sé qué. Bueno, pues entonces intentaríamos buscar gente que buscara ese perfil. O el otro lado podría ser el contrario, pues mira, yo es que me gustaría participar en una propuesta relacionada con prácticas internacionales, se me ocurre en este momento. Bueno, pues también es interesante que nos hagáis saber esa información. ¿Por qué? Porque a la universidad le llegan muchas veces propuestas que a veces declinamos por falta de gente. Es decir, hay un grupo de profesores, no sé cuantificarlo, 15, 20 profesores, muy involucrados en esta experiencia desde hace muchos años, pero que no dan más de sí o porque no les interesa o porque la propuesta no es agradable o porque ya no puede más. Entonces también hacernos llegar un poco esas inquietudes que podríais tener para tenernos en cuenta por si llega alguna propuesta determinada buscando que la Universidad de Alcalá entre a bordo, porque la ventaja de haber estado participando desde el 2014 es que tenemos un buen nombre en Europa, nos conocen muchas universidades y por tanto nos suelen llamar como socios para muchas de las propuestas que están dentro de esta convocatoria o de las siguientes. Algunos ejemplos de estas, bueno, pues las hemos agrupado en diferentes líneas. Por ejemplo, los primeros pinitos, si puedo utilizar la expresión, fueron esos tres proyectos que hay ahí, Eurohome, Emploa y CAPKI, proyectos muy relacionados, fijaros, de 2014 a 2016, el último fue coordinado por la Universidad de Alcalá, y el primero también, disculpar, el primero y el último fueron coordinados, muy relacionados con temas de emprendimiento, con temas de formación online, en temas de emprendimiento normalmente, y también con el asunto de prácticas internacionales, un ámbito que tiene mucha demanda en muchas disciplinas. En este caso combinamos el área de arquitectura, ingeniería y económicas, fueron las tres áreas, y turismo, fueron las áreas que más estuvieron involucradas, pero con un éxito bastante interesante y con resultados que todavía hoy en día se están utilizando. Otra iniciativa, denominada como BES Plus, es una iniciativa en este caso para intentar cubrir capacidades interculturales, no solo del personal docente, académico, sino también del personal de administración y servicios. Gestionar o manejar alumnos de otras nacionalidades a veces es realmente complicado porque tienen otro sistema, tienen otra cultura. Pues en este caso lo que se pretendía hacer era cursos de formación online y presenciales, porque estas convocatorias permiten financiar ese tipo de cursos que pagas a la gente para que tenga un alojamiento y un billete de avión para venir aquí a realizar dicho curso de 3 días, 4 días, esto ya se define en la propuesta. Pues este proyecto fue un ejemplo de esa formación que se intentó dar tanto para personal de administración y servicios como académico. Otro proyecto muy bandera en el que la Universidad de Alcalá ha estado o ha sido un miembro muy activo es el proyecto Hola Plus y Hola 3.0, es un proyecto este último vivo todavía, orientado a las nuevas herramientas de digitalización del tema de movilidades de alumnos. Está muy vinculado con las movilidades, como digo, del programa 103, la movilidad es clásica Erasmus+, también las 107 se va a incorporar en el futuro, y donde se han desarrollado las herramientas que van a ser obligatorias, que ya son obligatorias a utilizar por todas las universidades desde órdenes de la Comisión Europea. Pues se hicieron estos proyectos en varias fases, se desarrolló una plataforma. Esto no, repito, no tiene por qué ser solo parte tecnológica, de hecho la gente que está tirando esta propuesta no son nada tecnológicos, pero se contribuyó en los contenidos, temas legales, por ejemplo, también puede ser algo muy importante, la famosa Ley de Protección de Datos Europea es un caballo de batalla que tenemos ahí a cuestas, en donde nosotros hemos participado en ese consorcio y donde ya estamos usando en la Universidad de Alcalá las herramientas que ya son obligatorias, van a ser obligatorias en la siguiente convocatoria por la Comisión Europea. Por tanto, otro ejemplo interesante. Erasmus X es un proyecto que está vivo, coordinado por la Universidad de Alcalá. Es un equipo multidisciplinar también, es otra idea que deseaba transmitiros, en donde lo que se pretende hacer son diferentes cursos online, creados por 4 o 5 universidades europeas, bajo una misma plataforma online para que cualquier alumno pueda desarrollar dichos cursos. Y la propuesta Code for Education es una propuesta orientada al tema de emprendimiento social, muy orientado a temas de cooperativas sociales, etc. También
lanzado o coordinado por la Universidad de Alcalá, donde el objetivo pues, es establecer diferentes materiales educativos relacionados con temas de emprendimiento para universitarios, porque esto es importante, que las universidades, a diferencia de otros programas de financiación más orientados a la investigación, somos piezas clave en estos proyectos. Si no hay universidades, el proyecto no sale. Si hay empresas, si hay fundaciones, si hay ONGs, fantástico. Puede ser o no. Nosotros hemos estado en convocatorias que solo hemos sido universidades y en otras que han sido equipos mixtos. Pero aquí la ventaja es que las universidades son obligatorias que participen en el proyecto. Por lo tanto, más oportunidades. Otra convocatoria, un poquito diferente a la anterior, es la denominada como Knowledge Alliances. Es una convocatoria de 3 años, presupuesto un poquito superior, 1 millón de euros o hasta 1 millón de euros. Un consorcio más grande, 10-12 partners, en donde aquí sí que se busca, como su nombre indica, crear consorcios balanceados entre el mundo académico y fuera del mundo académico. No me atrevo solo a decir empresas, porque pueden ser ayuntamientos, pueden ser fundaciones, pueden ser ONGs, diferentes actores más allá del mundo académico. Lo que sí que es importante es que hay una presencia notable del sector académico y no académico. En este caso es una convocatoria centralizada en Bruselas por la EACEA, la Agencia Europea de Educación. Se aplica a través del portal europeo de investigación, aunque ahora va a ser un portal unificado pronto, y es un proyecto de más envergadura y, por supuesto, es un proyecto un poco más competitivo que las acciones estratégicas, Strategic Partnership, que he comentado en la parte anterior. Algunos ejemplos en los que la Universidad de Alcalá está actualmente participando, pues aquí os hemos puesto 3 de ellos. Un proyecto denominado como Humanities Hub, coordinado por una universidad inglesa, en donde lo que se pretendía era un poco sacar la creatividad de la gente de humanidades orientada hacia el emprendimiento. Crear como una especie de núcleo o grupo de trabajo en donde esa creatividad de la gente de humanidades puedan conocer pues, desde cómo montar una empresa, posibilidades que pueden tener, conocimiento o networking europeo, etc. El proyecto PSD Hub es un proyecto también vivo, está en la última fase también, es un proyecto orientado a doctorado. La finalidad de este proyecto, donde la mitad del consorcio son empresas y la mitad del consorcio son universidades, está orientada a la promoción del doctorado y, en este caso, líneas de doctorado que puedan ser de especial relevancia por las empresas. Es decir, cuando uno hace una tesis doctoral, muchas veces ha publicado 2 o 3 artículos y ahí se acabó su tesis. Aquí buscamos algo más, que la tesis pueda tener un interés específico para el mundo no académico. Por eso la colaboración de actores o agentes fuera del mundo académico. Y el proyecto Power es un proyecto que está en la primera parte de ejecución, en donde lo que se pretende es fomentar las prácticas en empresas de alumnos de máster, muy orientado a startups o spin-offs, a través de meter dentro del consorcio incubators europeos la posibilidad de que un alumno de la Universidad de Alcalá que quiera hacer unas prácticas en empresa fuera de Alcalá o en una determinada empresa, el proyecto le pueda proporcionar esa facilidad para irse, por ejemplo, a Berlín o Ámsterdam a desarrollar esas prácticas y, por supuesto, que haya un reconocimiento de esas prácticas como si fuera una empresa localizada aquí en Alcalá de Henares. Por último, la otra gran bloque dentro del programa de Erasmus Plus en las que la Universidad de Alcalá ha tenido bastante actividad es la convocatoria Capacity Building. La característica de esta convocatoria es que abre las fronteras más allá de la Unión Europea. Estamos hablando de consorcios compuestos por al menos 3 miembros de la Unión Europea, normalmente suelen ser universidades, al menos, y socios de fuera de la Unión Europea, en donde el objetivo fundamental es transmitir buenas prácticas que se desarrollan dentro de la Unión Europea afuera de la Unión Europea. Volvemos a hablar de proyectos de 3 años, financiación hasta 1 millón de euros. Objetivos, bueno, como digo, basado en el espíritu de transmitir buenas prácticas de Europa afuera de Europa, el objetivo es modernizar instituciones de educación superior de fuera de la Unión Europea con ejemplos o con prácticas que se suelen realizar aquí en Europa.
Por supuesto, es una forma de contribuir a la cooperación entre la Unión Europea y socios de fuera de la Unión Europea. Cuando digo socios de fuera de la Unión Europea, estoy abriendo las fronteras a, por ejemplo, países como Serbia, que está en Europa pero no en la Unión Europea, o países como Mongolia o Brasil, por poneros un ejemplo. Es decir, todo el mundo está cubierto, bueno, miento, hay ciertas peculiaridades o ciertos países, si no quiero recordar que Estados Unidos, Japón y no sé, Canadá, porque los denominan como países superindustrializados y por tanto no tiene mucho sentido que Europa enseñe buenas prácticas a estos países superindustrializados. Pero bueno, digamos que la mayoría del mundo está abierto a esta convocatoria. Algunos ejemplos, pues aquí os traemos 4 de ellos. El primero fue el proyecto Al-Qaila, en el primer año que salió esta convocatoria, el 2015, coordinado aquí en la Universidad de Alcalá, donde el objetivo fue la realización de materiales online para diferentes sectores críticos en riesgo de exclusión social de Sudamérica. El proyecto C3QA, muy orientado también a doctorado, en donde en este caso el objetivo era transmitir buenas prácticas en temas de acreditación interna y externa de los estudios de doctorado en Europa, a países de fuera de Europa, concretamente Mongolia, Ucrania, Armenia y Kazajistán, en donde se les enseñó a cómo hacer una acreditación de sus programas e incluso se hicieron pilotos para ello. El proyecto PENS es un proyecto orientado sobre todo a Palestina y Túnez, en donde el objetivo fundamental es realizar tutoriales y cursos online en ingeniería de sistemas empresariales. Esa es principalmente la línea en la que se basa este proyecto, que también empezó el año pasado, está justo en la primera fase. Y también empezó el año pasado el proyecto EduTech, orientado en Ecuador, dedicado fundamentalmente a la inclusión de personas con discapacidad en educaciones o instituciones de educación superior. Estas convocatorias de Capacity Building tienen a su vez 2 modalidades. Una es, como veis en estos ejemplos, orientados única y exclusivamente a un país, como es este último que hemos visto ahí de EduTech, es decir, Ecuador es el país objetivo, donde Ecuador o diferentes organizaciones de Ecuador serán las destinatarias de las buenas prácticas que al menos 3 socios de Europa, de 3 países diferentes, 3 universidades, por ejemplo, de Europa, entran dentro del consorcio. Otros, como Al-Qaila o C3QA, incluyen diferentes socios europeos y el objetivo son diferentes países, como hemos puesto el ejemplo, países de la era postsoviética. ¿Qué tenemos abierto a día de hoy? Bueno, como he dicho, son convocatorias anuales cuyos plazos de cierre siempre suelen ser los mismos. Hace una semana cerró la convocatoria Capacity Building, suele ser siempre la primera semana de febrero, y dentro de 2 semanas cerrará la convocatoria Knowledge Alliance, que son las convocatorias, podemos decir, más grandes en términos de financiación y de número de socios, que estábamos hablando hasta 1 millón de euros cada una de ellas, una cifra habitual pues entre 10 y 12 socios. Actualmente queda una convocatoria por cerrar. Digo actualmente queda una porque entiendo que quizás ya no hay tiempo en 15 días a montar nada para la convocatoria de Knowledge Alliance, que es la convocatoria de Strategic Partnership. Fecha de cierre 24 de marzo, como he dicho hace un momento, se registra en el Servicio Español de la Promoción e Internacionalización de la Educación y presupuesto máximo 450.000 euros para 3 años. Mínimo me parece que son 300.000 o 350.000, suele ser el intervalo en el que se suele mover. Los requisitos de esta convocatoria son, repito, 3 países de la Unión Europea, con un socio mínimo de cada una de ellas, aunque esos son los mínimos, los habituales nos estamos moviendo entre 7 y 10 socios, ¿vale? Por tanto, es una convocatoria. Sé que tampoco hay muchísimo tiempo, pero es una convocatoria todavía que admite la posibilidad de poder registrar alguna idea. Ahí tenéis resumidas las fechas, ¿vale? La Jean Monnet también está abierta, no la hemos mencionado porque entendemos también que apenas puede haber tiempo para prepararlo, pero sí que remarcar la idea de que los plazos suelen ser casi siempre los mismos, semana arriba, semana abajo, es decir, febrero y marzo son los meses en los que cierran las convocatorias. Habitualmente en octubre salen los programas, octubre-noviembre, los programas específicos de cada año. ¿Cómo va el proceso? Bueno, pues aquí hemos intentado reflejar el flujograma de cómo sería. Por supuesto hay una convocatoria donde en la guía Erasmus Plus
que es un documento importante de más de 300 hojas, no os asustéis. En esas hojas habría que ir específicamente al programa, a la convocatoria que es la que nos interesa, y sí que es importante que tengáis al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales informados acerca de vuestros movimientos, tanto si necesitáis ayuda como si no necesitáis ayuda. ¿Por qué? Porque toda convocatoria necesita el visto bueno del Vicerrector de Relaciones Internacionales. Si podemos intentar asesoraros en los plazos, en las formas, en los métodos, pues fantástico. Si no, siempre tendréis que venir a solicitar la firma como persona representante legal para la convocatoria correspondiente. Una vez que se ha firmado la solicitud por el vicerrector, se envía todo de forma electrónica, no hay papel, hay una confirmación y aproximadamente pues en unos 4 o 5 meses se tiene el resultado de dicha evaluación, si es positivo o si es negativo. Si es positivo, se nos indicará o indicará al coordinador cuándo es la fecha de inicio, porque también hay cierta flexibilidad. Dependiendo de la convocatoria, pueden empezar algunas en septiembre, octubre, noviembre o incluso alguna en enero. Esto ya es un poco a decisión del consorcio y de la convocatoria en sí. Importante, como conclusión, actividades innovadoras. Recordad que eso es el lema de cualquier propuesta que se deba de introducir. Ahí hemos resaltado algunas. Fomento de habilidades lingüísticas. Fomento de emprendimiento, es algo muy remarcado por la Unión Europea. Creatividad, pensamiento crítico. Mejora de la calidad y efectividad de las experiencias de movilidad educativas. Estamos en un mundo en el cual, en una unión en la cual cada vez la movilidad es más importante para todos los gobernantes, porque entienden que es una buena forma de mejorar un montón de las famosas capacidades, habilidades del profesorado y de los estudiantes, porque el objetivo no solo son estudiantes, puede ser solo estudiantes, puede ser solo profesorado o estudiantes y profesorado. Esto es importante también. Es decir, tenemos una convocatoria abierta para nosotros. Apoyo de pedagogías efectivas, ¿de acuerdo? Basado mucho en competencias, como decía Alfredo, hay una guía que va a venir en breve ya con las competencias que debe introducir cada una de las asignaturas regladas por Europa. Bueno, pues quizás es una oportunidad de ciertas competencias no incluidas en el plan de estudios, intentar complementarla a nivel europeo. Más cosas, competencia social, cívica e intercultural. Salgamos un poco, abramos las puertas de la universidad afuera de la universidad. También es muy importante. Hay temas con inmigración, con refugiados, ese tipo de... La universidad está para dar un servicio a la sociedad, más allá de los estudiantes que tenemos matriculados. Cualquiera de esos tipos de iniciativas tiene su hueco en estas convocatorias. ¿Cómo no? Uso de nuevas tecnologías en educación formal y no formal, educación reglada o no reglada. Es muy importante intentar usar nuevas tecnologías y no quiere decir que yo tenga que saber cómo diseñar una plataforma, pero sí puedo tener ideas y que un socio sea el socio tecnológico. O por qué no, si yo tengo la idea, contactar con alguien de la universidad que tenga experiencia en desarrollo de tecnologías e intentar hacer una propuesta conjuntos con gente de la parte tecnológica y no tecnológica. Entonces, muy importante también el uso de las TIC en nuestra docencia. Y por último, ligado un poco también con esta parte de la tecnología, desarrollo de nuevos materiales y herramientas que incluyan ese aprendizaje digital tan demandado por la sociedad, tan demandado también por nuestros alumnos. ¿Cómo? Pues a través de nuevos métodos o nuevas herramientas dedicado a ello. Y con respecto a los posibles socios, pues ahí tenéis una lista de los múltiples socios que puede haber. Repito, me gustaría que de aquí sacarais la idea que la universidad es una piedra angular en las convocatorias, no tiene por qué ser la única. Las propuestas pueden emerger de un profesor, de un grupo de profesores, de un departamento, de una facultad o incluso de la universidad, ¿vale? Todo tipo de fórmulas es posible. Estoy pensando en alguna propuesta que no pertenece a la Universidad de Alcalá, pero un grupo de profesores de una materia muy específica, en este caso era del área de ingeniería, se pusieron de acuerdo que había que revitalizar esas asignaturas específicas de ese grado de estudios y entonces crearon una propuesta con 5 universidades europeas que impartían esa misma asignatura para mejorar el plan de estudios o la guía docente de esa asignatura. Pues eso se puede extender a cualquier otra disciplina.
Además de la universidad, pues tenemos centros de investigación, institutos de enseñanza, organizaciones culturales, cualquier tipo de ente público-privado puede ser socio de las convocatorias que hemos visto. Importante, ojear la información. Ahí tenéis diferentes páginas con enlaces, como hemos dicho, os vamos a suministrar la guía docente, con información e incluso vídeos en los que cuentan diferentes, estas opciones que os hemos dado, diferentes opciones o diferentes características de los programas Erasmus Plus que os hemos comentado. Pues con esto más o menos cerramos la parte más de exposición y bueno, si tenéis curiosidades, dudas, aclaraciones, pues con mucho gusto intentamos resolverla.